Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien todas y todos. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable. Ahora con esta tercera parte de lo que estamos viendo de aplicaciones de la derivada direccional. Ya vimos en el video anterior cómo la utilizábamos para encontrar los puntos o direcciones hacia donde crecía más rápido la derivada. Ahora vamos a encontrar un plano que sea totalmente paralelo a un punto específico de una superficie. Estoy hablando de que nosotros vamos a tener una superficie de esta manera, en 3 dimensiones, y en la cual nosotros vamos a tomar un punto que vamos a denominar como P en cualquier parte de esta superficie. Entonces P va a tener mis direcciones x0, y0, z0. Más bien las coordenadas x0, y0 y z0. Esto también lo podemos representar como una R o una R de T. Con esta R de T o R de T0, vamos a ser más específicos, nos referimos a que estamos hablando de la punta o la dirección coordenada donde está mi punto P. Si recuerdan ustedes, entonces nosotros sabemos que la derivada direccional tiene un producto punto con un vector unitario para que sea totalmente mi derivada direccional. Pero en este caso sabemos que ella es perpendicular a un vector dirección, o sea, el vector unitario de mi función. Por eso tenemos el punto U, o sea que yo estoy buscando que aquí va a salir mi derivada direccional. Mi delta f, o mi nabla más bien dicho, f de x 0, porque ahora lo voy a poner en f, y 0, z 0. Este que estoy poniéndoles aquí, voy a quitar esto, ya lo habíamos visto anteriormente, se refiere a la derivada direccional que estoy teniendo a través de mi punto P0, X0, Y0. O sea que yo de mi superficie, yo voy a evaluar mi derivada direccional en el punto que me están dando mi punto P. ¿Por qué la estoy buscando así? Porque recuerden que les digo, ella es perpendicular a un vector unitario, o sea, un vector dirección. Ese vector que estoy hablando es mi R de T0, que viene siendo la dirección que voy a tener en el punto P de X0, Y0, Z0. ¿Qué me refiero con esto? Este vector R de T0 es totalmente paralelo o está embebido en mi superficie o en mi plano que toca a mi superficie en el punto P. Si seguimos estos puntos, pues nosotros vamos a tener entonces que mi derivada direccional, voy a usar otro color que se note más, mi derivada direccional f, mi nabla f, por mi vector de t va a ser igual a 0. Por lo cual, si yo hago mi derivada de f de ceros, o sea, en x0, y0,
Z0 por mi RT evaluada en el punto 0, o sea, esta, o el producto punto, me tiene que seguir dando 0. Siguiendo con esta idea, pues nosotros vamos a tener entonces que esto es un producto punto, o sea, mi derivada direccional evaluada en este por mi RT0, pero este RT0 también se va a identificar como la siguiente manera: x menos x0, y menos y0, z menos z0. O sea, esto es lo que vamos a tener, de tal manera que cuando yo haga el producto punto me va a quedar de la siguiente forma. Ahorita les voy a dar un momento para que puedan copiar esto, pueda borrar yo y ponga la ecuación que nos va a dar como resultado. Ok, voy a borrar. Entonces decíamos que para encontrar la ecuación, para conseguir esta ecuación que estamos buscando, que era de mi nabla f de x0, y0, z0, producto punto de r' de t0 igual a 0, pues yo voy a tener en realidad mi función de x, lo voy a poner desde acá, mi parcial de x evaluada en x0, y0, z0, porque esto es un vector, mi parcial de y evaluada en x0, y0, z0, mi parcial de z evaluada en x0, y0, z0, cierro, producto punto de lo siguiente: x menos x0, y menos y0, cierro, z menos z0. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora, de aquí en adelante, yo me voy a referir a esto como fx0, a esto como fy0 y a esto como fz0. Para ahorrar un poco de escritura, ¿a qué me refiero? Que al final de cuentas, esto va a ser... Vamos a hablar de las parciales de mi función evaluadas en el punto 0, que es mi punto P, multiplicada por esta nueva dirección o este nuevo vector, que es pues hablar de dónde me estoy moviendo, de mi zona, a tener referente del punto inicial, mi punto 0. Entonces, la ecuación final de todo esto me va a quedar, cuando yo haga el producto punto, mi f de x evaluada en el punto 0 por x menos x0 más mi f de y en el punto 0 por mi y menos y0 más mi f de z evaluada en el punto 0 por mi z menos z0. Esto es igual a 0. Y esta, muchachos, es la ecuación del plano paralelo. O sea, de esta manera, si se fijan, es muy sencillo. Podemos encontrar la ecuación de un plano que sea totalmente paralelo a mi punto en la superficie que estoy seleccionando. ¿Okay? Les voy a dar un momento para que lo copien.
Bueno, si recordemos nuestras ecuaciones, si existe la ecuación de un plano, entonces existen las ecuaciones simétricas de la función. ¿Sí? Voy a subir esto. Mi parcial de x evaluada en el punto 0 por x menos x0 más mi parcial de y evaluada en el punto 0 por y menos y0 más mi parcial de z evaluada en el punto 0 por mi z menos z0 igual a 0. Y esta, pues ya dijimos, ecuación del plano. Y lo que nos quedaría pendiente es, bueno, cuáles son las simétricas de esta función. Cuando hablamos de las simétricas de la función, pues hablamos de tener lo siguiente: ecuaciones simétricas. Voy a tener para x menos x0 evaluada en mi f de x0, que esto es igual a y menos y0 evaluada en mi f de y0, que esto es igual a mi z menos z0 evaluada en mi f de z0. O lo que es lo mismo, lo siguiente: x menos x0 entre f de x en x0, y0, z0. Y menos y0 entre f de y en x0, y0, z0. Igual a z menos z0 entre f de z por x0, y0, z0. Ambas ecuaciones son lo mismo. Recuerden que este f de x en x0, y0, z0 es mi f de x en 0. O sea, estamos hablando de que es la parcial evaluada en el punto 0. Son la misma ecuación, no hay ni una diferencia. Esto que está aquí corresponde a esto y a esto. Así que si este corresponde a este y a este, pues este corresponde a este y a este, este a este y a este. ¿Okay? Les doy un momento para que lo copien. Bueno, pero no todo el tiempo vamos a encontrar nosotros las funciones de esa manera. Va a haber momentos en que una función o un caso especial de que la función no esté definida de esta forma, sino que está definida de esta otra manera. O sea, ¿a qué me refiero a la función? La superficie. Si hablamos de que la superficie mi superficie está definida de la manera z igual a una función que depende de x, y. Estamos hablando que ahora mi superficie está definida de esa manera. Pues yo tengo que hacer un acomodo totalmente diferente. Voy a generar entonces una función de x, porque esta es minúscula, disculpen, y, z, igual a mi función en x, y menos z. Una vez que nosotros definimos ahora sí nuestra nueva función de estas, nosotros vamos a evaluarlo, vamos a hacer el producto punto ahora de esto por
el punto en el que estoy trabajando. En el caso de lo que vamos a hacer, pues los únicos, como mi función está definida en x y en y, los únicos por los que voy a multiplicar mis parciales van a ser en x y y va a quedar de la siguiente manera. Mi parcial de x en x0, y0, z0 por x menos x0 más mi parcial en y, x0 y y0. No, esa parte no, esa sí, disculpe. Aquí me equivoqué. Es de x0 y y0. Ahora sí, esto va multiplicado por x menos x0 más mi parcial de f y 0 en x0 y 0 multiplicado por y menos y0 más z menos z0. Entonces, mi nueva función queda de esa manera. ¿Cómo? Ah, no, disculpen aquí. Esto está mal. Este es un menos. ¿Cómo la tenemos aquí? O sea, lo voy a hacer un poco más aquí para que quede mejor centrado. Parcial de x en x0 y es 0 por x menos x0 más mi parcial en y por x0 y el 0 por y menos y0 menos z menos z0 igual a 0. ¿Por qué no estoy usando el punto z para evaluar las parciales? Porque la función original solo depende de x y de y. O sea, solo estamos hablando de un punto o de en mi gráfica, ya que z está definida por esta combinación. ¿Por qué este es menos? Porque estamos hablando de z. Y z, pues para saber por qué está restándose con menos z0, para conocer cuánto avancé en el punto. O sea, esta es mi ecuación de mi plano ahora. Si z es igual a una función de x, y. Les voy a dar un momento para que lo copien. Y vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se utiliza esto. Ok. Voy a borrar esto. Y vamos con el ejemplo. A mí me están dando la siguiente función: x cuadrada entre 4 más y cuadrada más z cuadrada entre 9. Esto igual a 3. Y me están dando un punto que es el siguiente: menos 2, 1, menos 3. Si se acuerdan originalmente, cuando definimos la ecuación de la función, valía 0. Era un número que cuando lo definimos originalmente vale 0. Lo que vamos a hacer ahorita, para trabajarla, vamos a trabajar dicha función utilizando
todo como la siguiente manera, lo voy a reescribir. X cuadrada entre 4 más Y cuadrada más Z cuadrada sobre 9 igual a 0. O sea, vamos a dejar este 3 como si fuera un 0 por el momento. Y al final yo voy a multiplicar el resultado del plano que tenga por este 3, pero en forma negativa. Esto representa, muchachos, que estamos hablando de un punto en específico en el área de una curva de nivel. Estamos hablando que la curva de nivel en 3 está saliendo. Entonces, por eso yo voy a multiplicar por 3 en forma negativa. Vamos a trabajar el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer son las parciales. F de X, F de Y y mi F de Z. Tenemos esto. Si hablamos de las parciales de esta función respecto a X, nos queda 2X entre 4, que lo cual es a X entre 2. Si hablamos de la parcial de la función que tenemos aquí respecto de Y, nos queda 2Y. Y finalmente, si hablamos de la parcial respecto a Z de esta función, nos queda 2Z entre 9. Si ahora yo genero mi F de X0, esto estoy hablando de que va a ser menos 2 sobre 2. Mi F de Y0, esto va a ser 2 por 1. Y mi F de Z0 va a ser igual a 2 por menos 3 entre 9. Bueno, este último lo voy a mover un poco más hacia la derecha, pero primero pues vamos a poner aquí el resultado como menos 1, aquí va a ser 2, y mi F de Z0, quedamos en que era 2 por menos 3 entre 9, esto es 6, menos 6, y entre 3 nos queda menos 2 tercios. Ya tenemos nuestros F de X, Y y Z0. Lo voy a apuntar aquí. F de X0 es igual a menos 1. F de Y0 es igual a 2. Y F de Z0 es igual a menos 2 tercios. Les voy a dar un momento para que lo copien. Se va. Entonces, cuando ya tenemos esto, ahora nos queda formar la ecuación del plano, que decía que era F de X0, o sea, menos 1, por X menos X0, menos 2, más F de Y0, que es 2, por Y menos Y0, que es 1, más F de Z0, que es menos 2 tercios, por Z menos Z0. Seguimos igual a 0. Menos por menos me da más. Por menos 1 me queda menos X menos 2. Menos por menos más, y entre el menos 1 me da el 2. Más 2Y, 2Y, menos 2. Más, o más bien dicho, menos
2 tercios de z más, este es más, pero este es menos, 2 por 3 son 6, entre 3, 2, menos 2. Y esto igual a 0. Reducimos, queda menos x más 2y menos 2 tercios de z menos 6 igual a 0. Hasta aquí tenemos una curva de nivel para esta función. Más bien que una ecuación de plano para esta función. Pero si recuerdan, la función original está multiplicada por un 3. Ese 3 me va a multiplicar a todo lo que tengo aquí, pero con signo contrario. O sea, déjenlo, vuelvo a escribir aquí. Lo original, recuerden que era x cuadrada entre 4 más y cuadrada más z cuadrada entre 9 igual a 3. Ahorita les voy a dar un momento para que copien esto y analicen. Ok, como estamos hablando de este, que es ahora, yo voy a borrar esto, voy a borrar esto y esto. A mí me interesa esta, menos x más 2y menos 2 tercios de z menos 6 igual a 0. Ahora yo voy a multiplicar todo esto por menos 3. Que este menos 3 viene de este 3 que está aquí. Siempre que tengan una función, algo que sea igual a esto, este lo van a multiplicar por se lo van a atajar como 0, una k. Y esta k la van a multiplicar por esto, en signo negativo. O sea, esto me va a quedar finalmente, menos por menos me da más, 3x menos 6y más 3 por 2 son 6, 2z más 18 igual a 0. Y esta, muchachos, ahora sí es la ecuación de nuestro plano paralelo para esta función. Lo puedo reescribir de otra manera como 3x menos 6y más 2z igual a menos 18. Nada más cambia el 18 de lugar. Si se fijan, es algo muy sencillo. Y esa le da la ecuación del plano paralelo para mi superficie en este punto en específico. ¿Copien? Okay. Ahora vamos a sacar las simétricas de mi función. Si recuerdan, yo les dije que las simétricas eran x menos x0 entre f de x0 igual a y menos y0 entre f de y0 igual a z menos z0 entre f de z0. Entonces, si así es la simétrica, yo ya tengo los valores que me dan aquí. Yo voy a tener como simétrica los siguientes resultados. X menos por menos me da más 2 entre menos 1 que tengo acá.
Esto es igual a y menos 1 entre 2. Esto es igual a z menos, por menos me da más, que es entre menos 2 tercios. Y ya tenemos las simétricas para esta función. Así que el resultado final, ahorita le voy a decir que copien esto mejor antes de ponerlo. Es el siguiente. Las ecuaciones simétricas de mi función son esta. Y la ecuación de mi plano paralelo es la siguiente. Que es x menos 6y más 2z igual a menos 18. Y estos son ahora sí nuestros resultados finales. Si se fijan, no es muy complicado utilizarlo, es muy sencillo y no creo que tengan algún problema al realizarlo. En el caso de para cuando sea una de z igual a una función de f de x, y, se maneja de la misma manera. O sea, manejamos nuestras funciones igual. Lo único que no haríamos sería la parte de las simétricas, ya que no hay simétricas en realidad, porque no hay una función de z0, f de z0. Así que nada más tendríamos la ecuación del plano, y que es lo que vimos, que era un ejemplo nada más. Bueno, muchachos, espero con esto les quede claro cómo calcular planos tangentes a un punto en una superficie. Y continuamos en el siguiente video hablando de valores máximos, mínimos y puntos de inflexión en superficies utilizando derivadas parciales. Espero se encuentren muy bien y tengan un muy buen día. Nos vemos pronto.